Hola, buenas tardes a todos. Creo que nos habéis estado viendo la cara, aunque no nos oíais durante unos minutos, porque ordenamos mal nuestro orden de intervención, pero ahora ya estamos con visión y sonido y estoy encantada de presentaros a nuestra conferenciante de hoy. Es la penúltima charla de nuestro ciclo de otoño, Otoño CSIC Asturias, y que, como ya sabéis, pues celebramos a través de Zoom y a través de nuestro canal de YouTube, así es que os podéis conectar de cualquiera de las dos maneras y quedará a vuestra disposición también, a disposición de colegios o institutos que puedan necesitarlo o que les venga bien utilizarlo como parte de su material didáctico. Es un compromiso del CSIC y nosotros en la delegación nos lo tomamos muy en serio, acercar nuestro trabajo a la sociedad. Y este ciclo de otoño es el que dedicamos a Asturias. Y aunque nuestra conferenciante de hoy no trabaja en Asturias directamente, trabaja en una comunidad muy cercana, Cantabria, en el Instituto de Física de Cantabria, pero ella es asturiana, así es que siempre hay una conexión que nos liga a Asturias. Voy a presentaros a Lara. Lara Lloret es física de partículas, estudió aquí también en la Universidad de Oviedo y obtuvo su doctorado sobre la búsqueda del bosón de Higgs. Actualmente, como ya os he dicho, es investigadora en el Grupo de Computación Avanzada del Instituto de Física de Cantabria y allí trabaja en el campo del que nos va a hablar hoy, inteligencia artificial con diversos campos de aplicación. En el caso de hoy será la revolución de los datos. Entre ellos figuran la medicina y la biodiversidad. Ella también dirige el Máster de Ciencia de Datos que organiza la Universidad de Cantabria y la Universidad Internacional Meléndez Pelayo con la colaboración del CSIC. Y Lara, además, tenemos que darle las gracias porque además de estar hoy aquí, participa siempre en todas las actividades para las que la llamamos y formó parte de uno de nuestros últimos transfer dedicado a los datos médicos y también participó en CSIC Norte Asturias, que se organizó en Santander, que fue la primera sede de esta puesta en común en la que intentamos acercar todo el trabajo de los centros de la cornisa norte. Hemos tenido que parar un poco por esta pandemia, pero bueno, esperamos que en breve podamos reunirnos más cercanamente. Así es que no os quito más tiempo, Lara, cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias sobre todo por dejarme aquí este huequito para venir a hablaros de inteligencia artificial. Voy a compartir la pantalla para que podáis ver mi presentación. Un momentito, aquí. Y cierro el Zoom. Un momento, que a pesar de estos meses de pandemia, el Zoom igual no es el que más he utilizado. Vale, ya lo he conseguido hacer. ¿Lo veis bien, verdad? Te ve fenomenal, sí, sí. Muy bien, pues nada, como comentábamos, hoy vengo aquí a hablaros de la inteligencia artificial, que es el campo en el que estoy trabajando ahora mismo. Y bueno, lo primero que hay que hacer para empezar a hablar de cualquier tema es definir exactamente a qué nos referimos con inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, inteligencia artificial, os he puesto aquí una de las definiciones que hay, es la inteligencia exhibida por máquinas. Una máquina inteligente, y es importante estas comillas, ideal, percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea. Es decir, cuando hablamos de la inteligencia artificial, aunque por supuesto la panacea sería entender tan sumamente bien la inteligencia humana como para ser capaz de crear una máquina que tenga las mismas habilidades intelectuales que un humano, esto es algo que hoy en día todavía está muy lejos de lo que somos capaces de hacer. Así que de momento entendemos por inteligencia artificial la capacidad de las máquinas de realizar ciertas tareas que normalmente pues, son atribuibles a la inteligencia humana, pero a ciertas tareas concretas, no a una inteligencia global,
sino para llevar a cabo determinados objetivos dentro de una tarea, ¿vale? Y esto es importante que lo tengamos en la cabeza. Un poquito de historia antes de comenzar a contaros cosas más avanzadas, pero vamos a remontarnos al comienzo de todo esto, porque aunque últimamente se hable muchísimo de todos estos temas, lo cierto es que esto de la inteligencia artificial es algo bastante antiguo, que nace en 1950, cuando unos cuantos expertos informáticos querían conseguir que los programas de ordenador pensaran, ¿no? Ver hasta dónde un ordenador es capaz de manejarse con problemas intelectuales, digamos. Y la primera aproximación a esto de la inteligencia artificial es lo que se conoce como inteligencia artificial simbólica. Y de hecho, los primeros programas de ajedrez que se hicieron, en esta fotografía podemos ver a Kasparov jugando contra Deep Blue en una de esas míticas partidas que todos habremos oído hablar de ellas. Y esa inteligencia artificial simbólica en lo que se basa es en que hay un programador que conoce exactamente cuáles son las reglas que hay que llevar a cabo para hacer una determinada tarea, por ejemplo, en el caso del ajedrez, que conoce muy bien las reglas del ajedrez y que es capaz, él a mano, digamos, de programar todas estas reglas. Entonces, claro, esto funciona muy bien porque si tú tienes a alguien, tienes unas reglas del juego bien definidas, tienes a alguien que sepa codificar estas reglas, luego los ordenadores, en lo que sabemos de siempre que son excelentes, es en calcular muy rápidamente todas las posibilidades y así ser capaces de dar una respuesta rápida. Así que para este tipo de problemas donde las reglas del juego estaban bien definidas y el tener una potencia de cálculo enorme eran como un poquito lo que marcaba la diferencia, estos primeros sistemas de inteligencia artificial simbólica funcionaban muy bien. ¿Qué pasa? Que claro, en la mayoría de cosas que nosotros hacemos no tenemos las reglas bien definidas. Incluso en las cosas, no estoy hablando de cosas ni siquiera complicadas, estoy hablando de cosas súper cotidianas que nosotros hacemos de una manera natural, pero que luego si nos tenemos que poner a escribir o a programar cuáles son las reglas, cuáles son los pasos que hemos seguido para hacer una determinada tarea, nos es muy difícil codificarlo, ¿no? Siempre suelo poner el ejemplo de un sistema, imaginemos, de inteligencia artificial que queremos hacer que distinga fotografías de perros y fotografías de gatos. Nosotros con mucha facilidad distinguimos ya desde que somos muy pequeños lo que es un perro y lo que es un gato. Pero si nos ponemos a intentar entender cuáles son las reglas, qué es lo que a nosotros nos hace saber que algo es un perro o que algo es un gato, y encima nos piden que tenemos que programar eso, con la cantidad de perros distintos y de gatos distintos que hay, es algo que nos resultaría extremadamente difícil, ¿no? Entonces, en estos problemas que el ser humano es muy bueno, vamos a decir que de una manera casi intuitiva y natural, esta inteligencia artificial simbólica fallaba, porque no teníamos a alguien que pudiera programar la máquina adecuadamente para seguir unas reglas claras. Y es ahí donde entra el término machine learning, que imagino que es un término que, aunque esté en inglés, a todos nos suena porque se utiliza muchísimo en inglés, incluso cuando hablamos en castellano. La traducción sería aprendizaje automático, y esto surge de intentar responder a una serie de preguntas muy concretas relacionadas con lo que decíamos antes. Y estas preguntas las tenemos aquí en esta transparencia, son: ¿puede un ordenador ir más allá de lo que sabemos cómo ordenarle? O sea, de lo que sabemos cómo codificar nosotros, de lo que sabemos de las reglas que nosotros conocemos. ¿Puede de verdad aprender una tarea concreta a su manera? No como nosotros le digamos, sino como el ordenador piense que es la mejor manera, de nuevo la palabra pensar, entre comillas, que es la mejor manera de resolverlo. Puede incluso sorprendernos y resolver algo de una manera que nosotros ni siquiera habíamos pensado en ella. O sea, dicho de otra manera, en lugar de darle a nosotros ciertas reglas que ya están codificadas, puede aprender automáticamente mirando simplemente a los datos. Y esta pregunta es básicamente la que resume toda la explosión que ha habido de estos métodos de inteligencia artificial basados en machine learning, aprendizaje automático y deep learning, que veremos después lo que es. En este gráfico se ve claramente, digamos, en el paradigma clásico, nosotros teníamos un ordenador y le dábamos unas reglas, como en el caso del ajedrez, programábamos, pues el peón cuando está aquí puede hacer esta y esta cosa, la reina puede hacer esta y esta cosa, unas reglas claras y unos datos que podrían ser, por ejemplo, la posición en un momento determinado de todas las piezas en un tablero de ajedrez. Y con esas reglas y esos datos, pues el ordenador nos daba una respuesta que podía ser cuál era la siguiente jugada que consideraba el ordenador que era más probable que tuviera éxito. Eso es en la programación clásica. En el nuevo paradigma, con el machine learning, pues las cosas cambian un poquito. Aquí vamos a ir al ejemplo, por ejemplo, de los perros y los gatos, donde nosotros ahora lo que le damos a la máquina son los datos, como antes, que serían las imágenes de perros y las imágenes de gatos,
pero le damos, en lugar de las reglas, las respuestas. Es decir, le decimos, todas estas imágenes de aquí son perros, todas estas imágenes de aquí son gatos. Esa etiqueta sería la respuesta. Y la máquina, a base de ver muchas imágenes de perro con la etiqueta perro y muchas imágenes de gatos con la etiqueta gato, pues va a acabar siendo capaz de inferir cuáles son las reglas para distinguir a un perro de un gato. ¿Y cómo hace el ordenador todo esto? ¿Cómo es capaz de hacer este aprendizaje? ¿Cómo es capaz de separar imágenes de perros y gatos o de incluso usar este tipo de sistemas pues, para detectar en imágenes, en radiografías, pues, una determinada patología y demás? Pues está basado en algo que en el fondo es muy sencillo, que es lo que se llaman, o que voy a llamar yo aquí, representaciones, porque el principal objetivo del aprendizaje automático es encontrar una representación de los datos que nos permita resolver un problema que en principio nos resultaba complicado y que no era trivial de resolver y que después nos va a resultar mucho más sencillo. Es decir, resolver un problema con mayor facilidad que al principio. Y para eso, pues voy a poneros un ejemplo muy sencillito. Aquí, en la imagen de vuestra izquierda, pues tenemos un conjunto de puntos negros y puntos blancos. Esto es un ejemplo, en el fondo, que se llama de clasificación, porque queremos clasificar, igual que antes perros y gatos, en mi ejemplo, aquí quiero clasificar puntos negros y puntos blancos. Si yo esta imagen os la doy, esta primera imagen donde pone raw data, pues los datos así en crudo, os lo doy y os digo, si pudiera hablar con vosotros, que no es el caso ahora mismo, pero si yo os preguntara cuál es la ecuación de la recta que divide los puntos negros de los puntos blancos, porque al final cuando uno clasifica algo, incluso cuando clasifica imágenes de perros y gatos, lo que está haciendo es de alguna manera crear en el espacio de n dimensiones una especie como de línea imaginaria que de aquí para aquí la máquina va a decir que son perros y de aquí para aquí que son gatos, ¿verdad? Eso es difícil de ver cuando hablamos de imágenes porque es algo muy multidimensional, pero aquí si lo ponemos con 2 dimensiones se ve muy claro. Así que todos mirando esta imagen, estoy segura de que si os pido cuál es esa recta, estáis ahora mismo dibujando mentalmente una línea que pase separando los puntos negros de los puntos blancos. Como encima he tenido la picardía de no poner en los ejes los valores, pues es aún más difícil que me digáis la ecuación de la recta, porque además muchos de vosotros seguro que hace muchísimo que no calculáis la ecuación de una recta. Así que así el problema no sería absolutamente instantáneo de resolver. ¿Qué pasa si yo ahora aplico un cambio de coordenadas, lo que yo llamo un cambio de representación de los datos? Es decir, mis datos siguen siendo los mismos, pero los represento de otra manera, desde otro punto de vista. Y para ello cojo los ejes, los roto y los traslado. De manera como vemos en la segunda imagen, ¿verdad? La tercera imagen no es nada más que la segunda imagen, pero poniendo ese nuevo eje X paralelo a lo que es el teclado de mi ordenador, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Los puntos no se han movido, yo solamente he cambiado la manera de representarlos. Y si yo ahora os volviera a hacer la pregunta, ¿cuál es la ecuación para distinguir los puntos negros de los puntos blancos? Inmediatamente todo el mundo sin titubear me diría x mayor que 0, negro, y x menor que 0, blanco. Así que, ¿qué hemos hecho? Hemos cambiado la representación de una manera que un problema que al principio no era del todo trivial y lo hemos convertido en algo muchísimo más fácil de resolver. Claro, y me podéis decir, claro, Lara, pero tú nos estás hablando aquí de puntos negros y puntos blancos, que eso no tiene mayor dificultad, pero luego los ejemplos que nos ponen, pues pones es de distinguir imágenes de perros y gatos, que es algo mucho más complejo. Pero es que al final el ordenador, tal y como ve las imágenes, aquí nosotros vemos a estos 3 perritos alegres corriendo por la pradera, pero realmente el ordenador lo que ve son números, son matrices con números similares a las coordenadas que yo os estaba diciendo en dimensión 2, digamos, con el eje X y el eje Y que os estaba diciendo en la anterior transparencia. Así que al final, para el ordenador, da un poco igual que yo os dé el ejemplo de los puntos negros y blancos que os dé el ejemplo de esta imagen, que al final van a ser, en este caso, 3 matrices porque es en color, así que tendrá una matriz de números para cada uno de los colores, rojo, verde y azul. Y para el ordenador pues, se dedicará a hacer sus representaciones, sus transformaciones, hasta conseguir resolver el problema que tiene entre manos, ¿no? Y ahora voy a contaros de dónde viene todo esto de las redes neuronales, porque al final
Las representaciones que os acabo de contar, esto de cambiar la representación de los datos, en el fondo es lo que hace a nivel de lo que llamamos una neurona computacional, pues eso mismo, una neurona. Una neurona computacional, aquí en este ejemplo, tal y como os lo estoy contando, vendría a representar uno de esos cambios de representación de los datos que nos permitiría tener como otra visión de esos datos distinta, ¿no? Y que nos va a ayudar potencialmente a resolver nuestro problema. Vemos aquí, en la imagen de la derecha, que tenemos pues eso, una neurona, lo que llamamos una neurona computacional, que tiene varias flechitas de entrada, que serían, pues en el caso del ejemplo anterior, serían todos los vectores correspondientes a cada uno de los puntos negros y de los puntos blancos, pues grupitos de 2 números, ¿verdad? Y los iríamos metiendo, dándoloselo como input a esta neurona. Habría una serie de operaciones dentro que sería el cambio de representación y tendríamos una única salida que podríamos considerar que es una nueva representación de esos datos, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué se llama neurona? Pues se llama neurona porque si miramos el dibujo de la izquierda, tiene una similitud bastante grande con lo que es una neurona de nuestro cerebro. Por supuesto, una neurona de nuestro cerebro es extremadamente más complejo que esto, pero tiene cosas en común. Pues tiene muchas entradas, que serían las dendritas, tiene un cuerpo, tiene algo que no he comentado, pero las neuronas tienen algo que se llama como una especie de threshold, un umbral que tienen que pasar para que la información se transmita a través de ellas. Y las neuronas computacionales también tienen lo que se llama una función de activación y tienen una única salida de esa representación, igual que una neurona biológica que tiene el axón y que a su vez es el que se va a ir uniendo luego a otras neuronas y creando las redes neuronales cerebrales, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que esto de las redes neuronales en el fondo no es nada más que un marco matemático para aprender representaciones significativas a partir de los datos, pero no son modelos de funcionamiento del cerebro ni mucho menos. De hecho, ahora mismo en las simulaciones que se intentan hacer de verdad de cerebros, creo que estamos todavía intentando simular el cerebro de un gusano. ¿Qué pensar? O sea, ¿cuánto faltará todavía para ser capaces de hacer una simulación del cerebro de una persona? Además de que tampoco tenemos claro de que esta fuera la manera ideal de hacerlo, para hacer una simulación realista de una neurona. Pero es algo que físicamente se parece mucho y de ahí el nombre de neuronas y redes neuronales. Claro, nosotros queremos encontrar la mejor representación posible para resolver nuestro problema. Y yo antes, en el ejemplo que os he puesto, era muy sencillito porque simplemente moviendo un poco los ejes uno veía que resolvía el problema con gran facilidad. Pero por supuesto el mundo real no es así y es mucho más complicado encontrar esa representación óptima. Así que vamos a tener que calcular un montón de representaciones e ir probándolas que a su vez las vamos a combinar entre ellas para crear otras representaciones, que vamos a combinar entre ellas para crear otras representaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo este conjunto de representaciones y combinaciones es lo que conocemos como una red neuronal. Precisamente, bueno, luego es todo esto, no voy a entrar en esos detalles porque son detalles técnicos, pero tiene un sistema de optimización en el que como nosotros le estamos metiendo a la máquina los datos, esas imágenes de gatos y perros y las etiquetas, nosotros, sabiendo la solución, somos capaces, una vez que cambiamos todas las representaciones y vamos creando nuevas representaciones cada vez mejores, pues somos capaces de ir aprendiendo, viendo las etiquetas y viendo cómo de bien lo estamos haciendo, y en función de cómo de bien lo estamos haciendo, esa información se la vamos dando de nuevo a las representaciones en una especie de loop y así estas van mejorando y cada vez van haciéndolo mejor y cada vez mejor y cada vez mejor, en un proceso iterativo. Pero no me voy a meter en eso porque eso tiene más complejidad matemática, solamente deciros que en principio las primeras redes neuronales que existían pues tenían solo unas poquitas neuronas. De estas capas que veis ahí de neuronas alineadas, pues tenían solo unas poquitas de ellas. ¿Por qué? Porque no teníamos suficiente potencia computacional. Esto que os estoy contando así de una manera sencilla, hacerlo sobre cientos de miles de datos y hacer la iteración muchísimas veces con toda la computación que esto implica, es algo que es muy costoso. Entonces, hace años teníamos solamente unas pocas neuronas y con esas pocas neuronas pues hacíamos lo que podíamos, ¿no? Pero según la tecnología ha ido avanzando, somos capaces de hacer redes que se conocen como redes más profundas, que ya no solo tienen unas poquitas neuronas, sino que tienen capas y capas con cientos y cientos y cientos de neuronas, ¿vale? Y a eso es a lo que llamamos precisamente profundidad. Al número de capas que somos capaces de ir creando, cuanto más capas tengamos, más profunda es la red neuronal.
Así que con esto hemos definido un poquito de lo que estamos hablando. Primero, lo que es la inteligencia artificial, que como os decía, surgió con la parte de la inteligencia artificial simbólica y que pronto nos dimos cuenta que eso nos limitaba mucho porque solo podíamos resolver problemas que conociéramos muy bien, como son las reglas del juego. Entonces ahí fue donde surgió dentro de la inteligencia artificial un grupo que es de aprender, que ya no le doy las reglas, sino que dejo que la máquina aprenda, que se llama el machine learning. Y dentro de ese grupo están las redes neuronales. Os he hablado de ellas porque es una de las cosas, de los algoritmos más importantes dentro de este grupo. No son los únicos, pero son muy representativos de lo que se puede hacer en Machine Learning. Y ya hemos dicho que cuando tenemos una red neuronal que es muy profunda, pues entonces podemos mirar muchas más representaciones y es lo que conocemos como aprendizaje profundo, Deep Learning. ¿Vale? Así que ya tenemos los 3 términos definidos. Tenemos aquí en esta imagen a mi tocaya, Lara Croft, que es la protagonista de un videojuego que se llama Tomb Raider, bueno, que seguramente muchos conoceréis o sonarán o incluso habéis jugado a él. Y esta imagen la pongo aquí un poquito para justificar lo que estoy diciendo de cómo han evolucionado los ordenadores y cómo han evolucionado la tecnología para que nosotros hoy en día podamos entrenar redes neuronales tan profundas, que puedan probar tantas y tantas representaciones hasta encontrar la representación óptima. Y esto lo he puesto aquí porque todo este campo de la inteligencia artificial le debe muchísimo a la industria del videojuego. En esta primera Lara Croft que tenemos a la izquierda, estas Lara Croft que vemos aquí son cómo era el personaje en las distintas versiones del videojuego. Vemos que la primera de todas es extremadamente poligonal, porque claro, una cosa es hacer una imagen estática, pero esta persona, Lara Croft, tiene que saltar, moverse y demás. Y mover algo que tiene muchísimos polígonos es muy costoso computacionalmente. Entonces le hicieron, vamos a decir, los polígonos justos. Luego fue evolucionando el personaje, vamos viendo cómo cada vez iba siendo más redondeada en sus formas, más realista, hasta llegar a la última Lara Croft, que en esta imagen no se aprecia bien, pero yo he visto imágenes del videojuego en las que a veces te cuesta incluso distinguir que no sea de verdad una persona. Y para hacer todo esto, pues se desarrollaron mucho lo que se llaman las tarjetas, las GPUs, Graphic Processing Units. Son unas tarjetas gráficas que están optimizadas precisamente para mover este tipo de imágenes en los videojuegos y que la manera que tienen de hacerlo tiene mucho que ver con multiplicar matrices a mucha velocidad, que es precisamente lo que uno necesita para entrenar una red neuronal. Así que esta evolución en los videojuegos ha sido completamente fundamental para que nosotros hoy en día tengamos a nuestro alcance tantísima tecnología y tantos avances. Vale, hemos hablado ya de la parte más teórica, pero ahora vamos a hablar de qué son capaces estas redes neuronales. A estas alturas de la película es probable que no tenga que contaros mucho de esto, porque creo que todos ya no nos sorprende casi nada, ¿no? Igual hace 15 años algunas de estas cosas nos parecería ciencia ficción, pero hoy en día ya estamos tan acostumbrados a trabajar y a estar rodeados y a vivir con inteligencia artificial, pues mismamente en mi móvil, que cuando lo voy a coger, pues pongo mi huella, ¿no? Y me la reconoce y tantas otras cosas con las que vivimos a diario, que seguramente no os sorprenda mucho de todo esto, pero vamos a hacer un pequeño repaso. ¿De qué son capaces? Pues son capaces, como decíamos antes, de clasificar. Igual que antes decíamos perros y gatos, pues aquí, por ejemplo, en esta imagen, otro ejemplo de clasificación, esto sería en una estación de tren en China, y somos capaces, con inteligencia artificial, de ir localizando las caras de todos los individuos, y hay una primera parte de encontrar la cara, y luego después de clasificarles. Y están clasificados, si nos fijamos, pues en gente neutral, que serán los blancos, los que son very important people, los VIP, que son los que van en verde, y los que están en rojo, que es gente que probablemente cuando intente salir o entrar tenga algún problema. Así que esto ya es una realidad que está ocurriendo y que somos capaces de hacer en tiempo real. Otra de las aplicaciones es lo que llamamos segmentación. Segmentar, al final, es en una imagen ser capaz, es como hacer una especie de clasificación, pero dentro de una misma imagen. Es decir, lo que se llama segmentación semántica, de hecho, es píxel a píxel en una imagen decir a qué categoría pertenece. Pues este píxel es de coche, este píxel es de carretera, este píxel es de una moto. Entonces, si eso lo hacemos bien, somos capaces de trazar exactamente la silueta de lo que es una moto, de lo que es un coche, de lo que es un árbol. Y esto es, por ejemplo, en lo que se basan los algoritmos de conducción automática en sus sistemas de visión. Tienen que ir en todo momento sabiendo interpretar lo que tienen delante, sabiendo que eso de ahí es un coche, que eso de ahí es una moto, que eso de ahí es una persona, para saber qué tienen que hacer. Y esto mismo que se utiliza en los sistemas de conducción automática
es similar a lo que se utiliza, perdón, en para hacer diagnóstico con imagen médica. Por ejemplo, en este caso estamos viendo pues un cerebro en el que hay un tumor y bueno, con distintas zonas, hay una zona que está pues con cierta inflamación y demás, y los colores también, pues igual que en la anterior imagen, pues corresponden, pues mira, este píxel de aquí corresponde al tumor, esta parte de aquí corresponde a la inflamación y demás. Y entonces píxel a píxel vas identificando, clasificando a qué categoría pertenece, ¿no? Tenemos también los asistentes virtuales, pues todos conocemos pues, Alexa, por ejemplo, o el de Google. Tenemos gran cantidad de ellos que funcionan muy bien y que han dado un enorme salto en los últimos años. A ver, todavía no son perfectos y todos estamos acostumbrados a situaciones extrañas cuando hablamos con estos asistentes, pero está claro que el salto ha sido increíble. Pensar en cómo funcionaban hace 10 años y cómo funcionan ahora no tiene absolutamente nada que ver. Otro gran campo es el de la traducción automática. Algo que uno pensaría que debería ser algo que ya está completamente resuelto y, sin embargo, aunque también se han hecho muchos avances en los últimos años, es un tema que es muy complicado, que existe todo un tema del contexto, del diálogo y demás, que le cuesta bastante todavía a las máquinas. Están haciendo avances, pero todavía les cuesta. Y aún así tenemos sistemas que ya funcionan muy bien en este sentido. Y luego, pues los sistemas de recomendación que todos conocemos y que saben más de nosotros mismos de lo que nosotros mismos sabemos, ¿no? Muchas veces, y que cuando compras algo en Amazon te informa de otras cosas que te gustarían, lo mismo cuando escuchas música, cuando estás en Facebook, ves una serie y demás. Bueno, estas aplicaciones que os he contado, más o menos estaréis familiarizados con ellas, pero voy a hablaros de alguna otra. Si yo ahora pudiera interactuar con vosotros, porque estuviéramos en persona, os preguntaría qué tienen en común estas dos personas. Y muchos de vosotros pues me empezaríais a sacar parecidos, estaríais un buen rato concentrados para ver a qué me refiero, diríais el color de los ojos o la nariz, ¿no? Hay un parecido en la nariz, quizás, bueno, no sé, tal. Bueno, en realidad estas imágenes las he puesto aquí porque quiero que la respuesta que me deis sea que lo que tienen en común es que ninguna de las dos existe. Todo esto lo he sacado de una página que se llama This Person Does Not Exist, que cada vez que refrescas la página te genera una persona nueva, una fotografía de una persona nueva que no existe. Esto todo está basado en redes neuronales, concretamente en unas redes neuronales que se llaman adversarias, que son como dos redes neuronales entrelazadas en las que una de las redes neuronales genera, en este caso, imágenes lo más realistas posibles de caras de personas y hay otra red neuronal que intenta pillarla y decir, no, tu imagen no es del todo realista y sabe distinguir entre imágenes simuladas e imágenes reales. Entonces, en esa lucha, si las entrenas a la vez, en esa lucha entre esta que intenta engañarla y esta red neuronal que no se deja engañar, pues acaba saliendo una red neuronal en conjunto muy optimizada que es capaz de crear caras como estas que estamos viendo, que yo, vamos, yo las miro y yo no soy capaz de ver algo en ellas que no sea completamente humano o que me choque, ¿no? Os pongo el ejemplo de las caras especialmente porque los humanos estamos muy optimizados. Os habrá pasado cuando veis una película y está hecha por ordenador y hay algo que veis, es muy realista, pero hay algo que veis que no resulta del todo humano. No sabéis muy bien explicar qué es, pero reconocéis movimientos o partes de la expresión que no resulta humano. Sin embargo, porque los humanos, claro, estamos optimizados para reconocer e interpretar las expresiones de otros humanos y reconocemos muy pronto cuando hay algo raro. Y en este caso, os lo enseño para que veáis la gran calidad que tiene esto, que ni siquiera mirando las caras detenidamente uno es capaz de encontrar algo que le chirríe. Y uno puede pensar, bueno, vale, esto está muy bien para que tú lo cuentes en esta presentación y queda muy bonito y muy aparente y vamos a entrar todos en la página a ver qué pasa, pero realmente os lo cuento porque todo esto tiene una aplicación científica clara. Por ejemplo, yo en los últimos años he estado trabajando en el campo de la inteligencia artificial aplicada a medicina. Uno de los problemas que existen en este campo es que hay ciertas patologías de las que no tenemos muchos ejemplos. Estos sistemas de inteligencia artificial aprenden, como decíamos antes, a base de ver ejemplos, pues lo que decíamos, las fotos de los perros y los gatos. Cuantas más fotos, mejor. Cuanto más vea, mejor. Igual que nosotros, cuantos más ejercicios hagamos, mejor nos va a salir luego el examen. Si hemos practicado y visto muchos ejemplos distintos, mejor aprenderemos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que, como os decía, que pasa en medicina es que a veces tienes que hacer un sistema de reconocimiento, de clasificación, entre
Pues pacientes patológicos con una patología muy rara, de la que hay muy poquitos ejemplos, y pacientes no patológicos. De los no patológicos vas a tener muchísimos, porque es de lo que más hay. Pacientes que no tienen nada, sobre todo si es un tipo de prueba que no es muy invasiva y que la haces con cierta facilidad cuando crees que alguien puede tener algún problema, vas a tener un montón de gente sin patología. Pero a lo mejor de la patología tienes muy poquitos casos. Y gracias a estas redes neuronales somos capaces de generar datos sintéticos que reproduzcan la patología, pero de una manera ligeramente distinta, pero realista, y de esa manera utilizar una red neuronal que genere datos que nos va a permitir entrenar otra red neuronal con muchos más ejemplos de los que realmente tenemos. Así que es como una especie de simulador de datos y es algo que resulta muy útil, como digo, en muchos campos donde el no tener datos es un problema. Otro caso particular bueno, que está de actualidad con todo el tema del coronavirus tiene mucho que ver con esta imagen que tenemos aquí. Yo trabajo mucho con médicos, ya hablaré un poquito más luego de ese tema, y ellos mismos me decían que cuando estaban en la planta de COVID, pues que detectaban que la manera en la que tosía un enfermo de COVID era distinto a la que tosía pues, otros enfermos que también tenían enfermedades respiratorias. Pues, por supuesto, si el médico se da cuenta de eso y eran capaces de diagnosticar simplemente por el oído, pues a uno le lleva a pensar, sobre todo si trabajas en esto, si una máquina sería capaz de distinguirlo, ¿no? Entonces, ha habido varios grupos que han sacado sistemas que funcionan muy bien, en el que graban el tosido de enfermos de COVID y no enfermos de COVID y hacen lo que se llama el espectrograma, que es esto que estamos viendo aquí, y con una red neuronal de clasificación de imágenes, como la que decíamos antes, igual que la de los perros y los gatos, una de este tipo de redes son capaces de distinguir entre una tos de COVID y una tos de no COVID. Pero lo curioso es que es por la imagen. Y eso a mí, bueno, cuando lo escuché la primera vez me pareció fascinante. Y recientemente, como un dato añadido, quizás esto ha cogido un tono todavía más interesante porque se ha hecho un experimento donde gente asintomática que realmente no tose, pero que tiene coronavirus, pero que no tiene una tos de manera espontánea, si les fuerzas a toser, también son capaces de distinguir ese tosido forzado en un paciente de coronavirus de una persona que no tiene coronavirus. Así que, bueno, como podéis ver, no hace falta que os lo diga yo, pero el campo es infinito. Os he hablado ahora de cosas generales. Permitidme contaros dos cosas más concretas de proyectos en los que estoy trabajando, y que son proyectos además del CSIC. Como no me quiero enrollar mucho, simplemente, bueno, os hablo de dos de ellos que están relacionados con el coronavirus, pues porque ahora mismo estamos todos un poco en modo esfuerzo total con este tema, ¿no? Este proyecto pues, está coordinado por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona, como digo, está financiado por el CSIC, y ahora mismo están secuenciando el genoma de gran cantidad de pacientes porque lo que se va a intentar, y en mi grupo estamos al cargo de todo el estudio de análisis de datos y demás que va a salir de ahí, se va a intentar estudiar las variantes génicas que puedan ser biomarcadores de pronóstico. Y me explico. Hay pacientes de coronavirus que, aunque son jóvenes, no tienen comorbilidades previas y no tienen nada que aparentemente les haga ser gente que pueda llegar a ponerse muy mal con el coronavirus, aún así se ponen muy mal. Y hay otros que aparentemente tienen todo exactamente igual que los anteriores y básicamente pasan el coronavirus como si fuera una gripe fuerte. Entonces, estos genomas se van a utilizar para intentar entender qué tienen en común esos dos grupos de personas, los que, aun sin comorbilidades, aun sin nada en contra para ponerse tan mal, acaban en una UCI o incluso falleciendo, y que tienen en común el otro grupo que aparentemente son iguales que los anteriores, pero que no llegan casi a inmutarse. Y esto tiene que ver, ya se conoce en otras enfermedades, se conoce que existen ciertas variaciones genéticas que son clave en cómo responde nuestro organismo a nivel inmunológico. Así que lo que se va a intentar hacer es ver si somos capaces de encontrar qué es lo que tienen en común esas personas para así intentar apuntar hacia qué es lo que puede marcar la diferencia y así a lo mejor, si es algún déficit de algo, quizás pues poder suplirlo de alguna manera, ¿no? Usarlo como una diana biológica y decir, mira, a esta gente hay que darle esto porque así su respuesta inmune va a ser mejor. Y aunque os parezca mentira, las matemáticas y los modelos que hay detrás de todo esto son muy similares a los de los recomendadores de Amazon, porque en el fondo los recomendadores de Amazon o de cualquier otro tipo de recomendador de los que hablábamos antes, lo que hacen es nos agrupan en conjuntos. Nos dicen, bueno, pues
busco las cosas que tienes en común y te pongo en un grupo determinado. Y a vosotros las cosas que tenéis en común y os pongo en otro grupo. Y así cuando alguien cae en ese grupo, ya sé que le van a interesar cosas similares. Pues aquí en el fondo, el primer paso será ver si es posible elaborar con una de estas herramientas de inteligencia artificial 2 grupos claros, que la inteligencia artificial sea capaz de elaborar 2 grupos claros, y una vez elaborados estos 2 grupos claros, pues empezar a estudiar en detalle cuáles son las diferencias entre estos grupos hasta conseguir dar con la que potencialmente es la que crea una inhibición en esta respuesta inmune y puede hacer que el coronavirus pues, que tenga consecuencias fatales. Otro proyecto en el que estoy trabajando, que también está coordinado por el CSIC, este concretamente lo coordino yo, pero en colaboración con el Hospital Marqués de Valdecilla y con un equipo de residentes, todos ellos excelentes y muy motivados y que trabajan en herramientas de inteligencia artificial, porque cada vez más hay más médicos que se quieren meter en este campo porque ven que es algo que es el futuro y que funciona muy bien y que no se quieren quedar atrás, ¿no? Entonces, lo que hacemos en este proyecto es desarrollar un sistema de triaje de pacientes basados en radiografías de tórax. La idea es distinguir pacientes con neumonía por coronavirus y pacientes sanos. Digo de triaje porque ahora mismo nuestra motivación no es que sea para hacer el diagnóstico en sí, sino simplemente para si pues hoy se han hecho 200 radiografías y mañana el radiólogo tiene que ver esas 200 radiografías, que se haga, la inteligencia artificial las ordene en función de la gravedad que tienen, para que ya no empiece aleatoriamente el radiólogo a comprobar estas radiografías, sino que empiece por las que potencialmente están peor el paciente y así pues atender primero a la gente que más lo necesite. Bueno, estamos trabajando en ello con resultados muy prometedores que pronto espero que vean la luz, pero de momento os quiero contar alguna cosilla y me voy a inspirar en el ejemplo este del proyecto de las radiografías. Una de las críticas, sobre todo en el mundo de la medicina, que se hace a la inteligencia artificial es que son un poquito herramientas de caja negra, y con eso se refieren a que muchas veces, y es verdad que eso ocurre, como son herramientas tan potentes, la gente cree que es meter los datos ahí y que la red neuronal o el sistema de inteligencia artificial haga lo que tenga que hacer y nos dé las respuestas, ¿no? Claro, eso por supuesto no es así, eso se puede hacer y en muchos casos funcionará y sobre todo en casos no muy complicados, pero en general no funciona así. Hay que tener muchísimo cuidado cuando se desarrollan este tipo de herramientas. Y especialmente, de nuevo, en el campo médico, donde todavía, queramos o no, hay cierta reticencia lógica al uso de ciertas herramientas de inteligencia artificial y necesitamos ganarnos la confianza del profesional médico. Y para ganárnosla tenemos que demostrar que estos sistemas funcionan en base a fundamentos científicos y no a características espurias que realmente no tienen ningún significado. Y me voy a explicar mejor con este ejemplo. Es fundamental que para hacer el desarrollo de estas aplicaciones se utilicen lo que se llaman herramientas de interpretabilidad. El desarrollo de estas herramientas de interpretabilidad es muy reciente, la literatura es de los últimos 2 o 3 años, al menos de las más utilizadas hoy en día, y son extremadamente útiles para entender qué está haciendo la red, o más bien en qué se está fijando la red neuronal o el sistema de inteligencia artificial para tomar las decisiones. Y esto nos ayuda a muchísimas cosas, nos ayuda a entender, nos ayuda incluso a veces a aprender cosas que nosotros no sabíamos y también a encontrar sesgos en los datos y en el modelo. Y os voy a poner un ejemplo real de lo que nos pasó con esta aplicación. Si miráis la radiografía de la izquierda, podéis ver que se marcan distintas zonas en varios colores. Se supone que está enseñándonos en qué zona se está fijando la red neuronal más para tomar la decisión de si es un paciente con coronavirus o no. Y os llamará la atención que tiene algo marcado en rojo en el cuello. Claro, ¿para qué mira así como algo externo al cuello, de hecho, para mirar si tiene coronavirus o no? Bueno, pues si os fijáis, lo que hay ahí es un tubito. Es una vía que normalmente se suele poner pues, cuando el paciente está muy mal y le metes antibiótico. Así que, de alguna manera, nuestra red neuronal ha aprendido, de hecho nos salía en esta primera aproximación, que lo hicimos así un poco por ver lo que salía sin hacer ningún tipo de optimización, si nosotros no llegamos a hacer un trabajo pulcro y a ponernos a mirar con cuidado todo y nos quedáramos con el primer resultado, la red neuronal tiene una eficiencia de un 92% detectando el coronavirus, pero no habríamos visto
que una de las cosas que estaba mirando era si esa persona tenía una vía con antibiótico. Claro, había un sesgo, porque muchos de los pacientes que teníamos enfermos tenían una vía con antibiótico. Entonces, la red neuronal, que lo único que quiere, como yo os decía al principio, es optimizar una tarea, y la tarea era acierta cuáles son los que tienen coronavirus. Pues aprendió que si se fijaba en el tubo, muchas veces acertaba. Y esto, que puede parecer una tontería, es extremadamente peligroso porque estas herramientas mal utilizadas de inteligencia artificial, cuando las desarrollan gente que no sabe lo que está haciendo o que no le dedica la atención necesaria, pues puedes acabar teniendo sistemas que aparentemente funcionan muy bien, incluso saca una publicación o incluso das unos resultados magníficos, y realmente si tú pones a una persona completamente sana, pero le pones un tubo aquí, es muy probable que ese sistema te diga que esa persona tiene coronavirus. Simplemente a modo de, bueno, pues para que no se quede ahí uno con el mal sabor de boca, como nosotros trabajamos con esto y lo hacemos en detalle, con mucho cuidado, y nos lleva tiempo precisamente por ese cuidado, todavía estamos optimizando la red. Estamos cerca ya del 90% de nuevo, porque cuando empezamos a eliminar estos sesgos, empezamos a bajar nuestra eficiencia y tuvimos que ir subiéndola a base de entender el dataset, de estar hablando con los médicos, ver lo que nos daban estas herramientas de interpretabilidad, volver a hacer la red neuronal y en un continuo intercambio súper interesante, por otro lado, de información, y ya estamos en algo parecido a lo que vemos en la imagen de la derecha, donde la red se está fijando en lo que se tiene que fijar, no se ve porque está con los colores por encima, pero se está fijando en las condensaciones. Y eso es en lo que se tiene que fijar, no se tiene que fijar ni en la posición de los hombros, porque a uno le cueste más respirar cuando tiene neumonía que cuando no, ni en un tubo del cuello, ni demás, ¿no? Así que solo se puede entrenar un algoritmo de inteligencia artificial sin sesgos si lo entrenamos con datos que no posean sesgos. Y esto está muy relacionado con otro tema, que es el ataque a los sistemas de inteligencia artificial. Yo os he hablado de todas las maravillas de estos sistemas, pero por supuesto también hay una parte en la que nosotros pues tenemos ataques a los sistemas, por ejemplo, de clasificación, y que es posible engañar a la red neuronal. En este caso, por ejemplo, simplemente metiéndole a esta imagen del oso panda, que nos dice la red neuronal que es un oso panda al 57,7% de confianza. Si le metemos un ruido blanco que nuestro cerebro ni ve, de hecho, la imagen con el ruido blanco sería la de la derecha, que ya me diréis si sois capaces de distinguirla entre la izquierda y la derecha, las dos imágenes del oso panda, y en ese caso nos diría que es un gibbon, que es una especie como de mono, y nos diría que es un mono al 99,3% de confianza. Y no hace falta irse a este ruido blanco. Si yo tengo una red mal entrenada, como la que os he dicho antes al principio, nuestro primer intento, un poco así de probar sin pensar mucho qué es lo que se veía metiendo los datos sin más, como os decía, yo ahora puedo engañar a la red si por algún motivo, a ver, es posible que esto no sea un buen ejemplo porque no sé quién va a querer engañar con eso, pero si yo quiero engañar a una red neuronal y decirle quiero que crean que tengo coronavirus y yo sé que está mal entrenada, pues yo me pongo aquí un tubito y quizás la red es muy probable que me diga que yo tengo coronavirus. Y igual en este ejemplo del coronavirus no es significativo, pero cuando sabemos que este tipo de herramientas se utilizan en sistemas de seguridad, donde uno tiene que ir y le tiene que identificar su cara y no conviene que le identifique como el jefe de la compañía si no es el jefe de la compañía, pues si somos capaces de encontrar estos sesgos de redes mal entrenadas, es muy posible que podamos burlar el sistema. Y hay otros sistemas también para burlar la inteligencia artificial. Aquí tenemos algunas basadas en maquillajes, peinados y demás, que bueno, que la verdad es que con estas pintas malo será que no te paren ya antes de que te identifique la inteligencia artificial, pero bueno, ahí están. O luego, pues, que luces infrarrojas que te enfocan a distintas partes de tu cara y a base de poner efectos determinados, pues simplemente modificando la luz pueden hacer que parezcas otra persona distinta. Así que, en resumen, los sistemas basados en inteligencia artificial, creo que no hacía falta que yo os lo contara hoy aquí, ya lo sabemos todos, han demostrado que tienen una enorme eficiencia para resolver infinidad de problemas. Es verdad que los humanos hay muchas tareas que hacemos mejor, sobre todo el tema de la generalización. Nosotros somos muy buenos aprendiendo una tarea concreta y si luego nos ponen a hacer otra que no es la misma, no tiene el mismo tipo de input, digamos, o el mismo tipo de datos, pero se parece bastante, pues automáticamente vamos a ser capaces de hacer esa tarea también con cierta facilidad. Sin embargo, las máquinas tienen problemas precisamente porque están tan orientadas, no son holísticas, están orientadas como una tarea concreta,
tienen problemas muchas veces para, si han sido entrenados para una tarea puntual, cambiar a otra tarea, ¿no? Incluso, por ejemplo, en las imágenes de las radiografías hay problemas si has entrenado todo tu sistema con las radiografías de un aparato de radiografías y de repente te traen otro y te hacen probar en ese otro. O sea, incluso a ese nivel, ¿no? Que es un humano, pues probablemente ni nota que viene de otro sistema, pero a veces las máquinas sí. Por supuesto, todos son cosas que se pueden solucionar, y lo de las máquinas, sabiendo con lo que estás trabajando, puedes hacer sistemas robustos que funcionen bien para diferentes sistemas de radiografía, pero que son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Que están como muy especializadas las máquinas. Pero también son muchos mejores que nosotros manejando enormes cantidades de datos, ¿no? Y esto es increíblemente potente, para bien y para mal, porque al final pues todo esto bien usado tiene grandes aplicaciones, mal usado es muy peligroso, pero en cualquier caso es importante cuando se hace un sistema de inteligencia artificial entender y controlar los sesgos que tenemos, como por ejemplo en lo que yo os contaba de las radiografías de coronavirus. Y para ello son fundamentales estas herramientas de interpretabilidad que nos permiten desarrollar los algoritmos adecuadamente, siendo capaces de entender. Yo os he enseñado simplemente uno de ellos, lo de los mapas de calor, pero es posible hacerlo con otras muchas formas, y ir viendo qué está haciendo la máquina cada vez, ir entendiendo mejor lo que está pasando en su interior y ir hablando con los expertos, por ejemplo, cuando estamos en medicina con los médicos y demás, y así ir haciendo nuestro sistema cada vez más eficiente y cada vez más robusto. Sobre todo porque es más importante muchas veces que sea robusto que sea eficiente, porque ya os digo que el primer intento que se fijaba en el tubo era un 92%, y eso es un número muy alto, pero realmente no vale de nada un sistema así. Y finalmente, pues un poco para los reticentes de todas estas tecnologías, pues sí, es verdad que los humanos somos muy buenos en muchas cosas, tenemos intuición y tenemos una serie de cosas, como decía antes, generalizamos bien, pero también es verdad que tenemos sesgos cognitivos que una máquina bien entrenada no tiene. Pues por ejemplo, a los humanos nos pasa mucho que nos parece que una respuesta, una solución es correcta porque está alineada con lo que pensamos nosotros, ¿no? Ese tipo de sesgos. Sesgos como de confirmación de mis propias ideas, que una máquina bien entrenada no tiene. Y para finalizar, todo esto de las máquinas bien entrenadas y de toda la eficiencia que tienen y lo bien que se dedican a hacer sus tareas cuando han sido correctamente programadas por hacerlas, pues me voy a quedar con un chiste que hay en el mundo de la aviación, en el que dicen que el vuelo perfecto consta de 3 elementos: un ordenador, una persona y un perro. El ordenador para que pilote el avión, la persona para que dé de comer al perro y el perro para que muerda a la persona si intenta tocar el ordenador. Y eso era todo. Gracias por la atención. Muchas gracias, Lara, por compartir este rato con nosotros, que además a mí se me ha hecho cortísima y me ha parecido súper interesante. Y bueno, no te voy a decir que lo he entendido todo, pero desde luego creo haber entendido todo el potencial o una buena parte de ese potencial. Y mientras esperamos alguna pregunta que nos pueda llegar a través del chat, a mí sí que me gustaría preguntarte alguna cosilla que me ha surgido mientras te escuchaba, ¿no? Y una de ellas es de esa caja negra que hablábamos, o sea, cuando digamos que el ordenador se pone a aprender, realmente nosotros al fin, aunque no sepamos cómo ha aprendido el procedimiento, solamente le hayamos dado los datos buenos y la respuesta, podemos saber exactamente qué es lo que está haciendo y cómo lo ha aprendido después, o no nos lo va a decir nunca. Sí, o sea, nosotros a nivel matemático entendemos todo lo que está haciendo. No es nada complicado, o sea, seríamos capaces de ir siguiendo perfectamente las operaciones. El problema es que muchas veces no es trivial entender por qué se fija en ciertas cosas. Es decir, te va a decir en qué es lo que se fija más, pero muchas veces para el humano no va a ser evidente el entender por qué se está fijando más en eso que en otras cosas, ¿vale? O sea, por ejemplo,
a lo mejor en uno de estos mapas de calor que poníamos antes, para identificar unas plantas, pues me va a marcar en un punto determinado en rojo y en otro punto determinado en rojo, y tú vas a decir, pero ¿por qué se está fijando concretamente en esos dos puntos rojos? Y a lo mejor lo que se está fijando es en la relación entre ellos, en la distancia que hay o en otra serie de cosas que a nosotros nos pasan desapercibidos, que a lo mejor nuestro cerebro está haciendo, pero que a nosotros nos pasan desapercibidos y que no siempre es fácil entender el por qué se está fijando en eso o exactamente qué conclusiones está sacando de ahí, ¿no? A eso me refiero con la caja negra, que cuando tienes tantas representaciones no podemos pensar en ellas como algo que siempre son interpretables por un ser humano, porque a veces no lo son. Y, por ejemplo, en el caso este que decías, este lo interpretasteis muy bien, ¿no? El de la vía Sí, en el cuello, claro. porque se fija ahí y tengo una vía, pues vale, de acuerdo. Y luego, ¿qué hacéis? Porque tú dices, bueno, hay que decirle al ordenador, ahí no te fijes. Y entonces, ¿qué haces? ¿Le dices no te fijes o recortas la imagen? ¿O qué tipo de estrategias Pues puedes seguís para hacer hacer, esto? puedes hacer varias cosas. La solución así un poco tonta, que no es lo que se hace, pero para que veas cómo funciona la lógica, sería poner pacientes que no tengan neumonía con tubos, para que él aprenda que tanto en unos como en otros puede haber tubos. Pero claro, eso no lo puedes hacer así porque ya tienes la radiografía. Pero digamos que si tú pudieras elegir cómo quieres que sea tu dataset, te gustaría que tuvieras como todas las cosas que tienes en los enfermos, poder verlas también en los otros de alguna manera, ¿no? Y así que la red diga, bueno, esto no me vale para discriminar nada porque lo tengo en los dos lados. Nosotros, como no podemos hacer eso, por ejemplo, lo que hemos hecho ha sido segmentar, que segmentar era lo que estábamos viendo en la imagen esa que éramos capaces de ver coches, personas, motos, para que se fije únicamente en la zona de los pulmones. Y entonces, que lo de alrededor, que no lo mire. Porque otro ejemplo que dije, que no era una tontería, vimos que se fijaba en la zona de los hombros. Y era precisamente porque cuando tienes a alguien que está muy malito y le manda a respirar profundo, no es capaz de respirar tan profundo como alguien que no tiene nada. Entonces, la máquina, o sea, es que algo que a nosotros ni se nos pasa por la cabeza mirar, era capaz de percibir esa diferencia en la posición relativa de nuestros hombros respecto al cuerpo. Y entonces, claro, tú no quieres que se fije en eso. Es interesante ver que se ha fijado en eso y que puede sacar conclusiones de eso, pero yo lo que quiero es que vaya a mirar al pulmón y que vaya a mirar a las condensaciones. Entonces, pues hay maneras como de enmascarar el resto de la imagen y que se vaya a fijar exactamente a las zonas que tú quieres. Nos preguntan a través del chat, Lara, que si los datos de entrada son solamente imágenes o pueden ser datos de otro tipo. No, yo es que como trabajo con imágenes tiendo un poco a ir a ese tema, pero realmente pueden ser datos de cualquier tipo. De hecho, los datos genómicos que comentaba antes, pues van a ser una secuencia de letras con los genomas de los pacientes que están participando en el ensayo clínico. Y pueden ser pues, una hoja Excel que tengamos, que queramos ver si somos capaces de predecir, ¿no?, algo o de clasificar algo con nuestra hoja Excel con 500 columnas o con 500.000. Vamos, todo tipo de datos y mezclas de datos numéricos y de imágenes, a lo mejor, para que la red tenga toda la información de una imagen y además, pues por ejemplo, nosotros lo que queremos hacer aquí es no solamente trabajar con las radiografías, sino radiografías y una vez que tengamos ese sistema funcionando, meterle información clínica de los pacientes, por si eso puede ayudar a dar más información. Y se puede mezclar toda la información y meter a la red neuronal y que trabaje con ella y aprenda. ¿Qué nos falta, Lara, para acabar de confiar en las máquinas? Porque es muy frecuente utilizar, o sea, escuchar expresiones como bueno, que esto sí, pero a saber lo que está haciendo, si le dejamos que haga lo que quiera, pues luego al final pues va a acabar haciendo algo que pueda hacer daño a los seres humanos o... Claro, pero ¿Qué necesitamos? bueno, lo primero, antes de contestar a qué necesitamos, hay que tener en cuenta que esto ha pasado históricamente siempre. Yo leía que los primeros ascensores obligaban a que hubiera siempre una persona dentro porque no se fiaban de la máquina y querían que una persona siempre estuviera dentro manejando el ascensor para arriba y para abajo, ¿no?
Hoy en día, pues eso está superado y ya podemos entrar en un ascensor, tocar nosotros solos el botón y nadie espera que haya un humano coordinando, ¿no? Entonces, este miedo y esta reticencia es natural y ya está. ¿Qué nos falta? Pues mira, creo que gran parte de lo que nos falta tiene que ver con esas herramientas de interpretabilidad de las que no se habla mucho. Se suele hablar de las redes neuronales, pero no de todo ese estudio que hay por detrás para intentar entender cómo funcionan. Y yo creo que, por ejemplo, en el campo médico, donde yo me muevo y donde hay bastante reticencia, el trabajar, hacer grupos multidisciplinares donde nos entendamos unos y otros, ya no hablo no estoy hablando de la población en general, que la población en general probablemente cuando se saque algo que funciona muy bien tardarán un poco, pero al final todo el mundo acabará convencido. Pero incluso a nivel científico, entre nosotros, pues de distintos gremios hay ciertas reticencias, ¿no? Y el campo médico es uno de ellos, ¿no? Porque el papel del médico es un papel que siempre ha sido un poco, pues, idealizado con razón, ¿no? Porque tenían un papel y tienen un papel, y lo estamos viendo en estos días, súper importante. Y es como que da cosita quitarles un poquito de su magia, ¿no? Y lo bueno es que cuando trabajas con ellos y tienes la suerte de trabajar en equipos multidisciplinares, te das cuenta de que al final lo único que falta es entenderos, intentar hablar el mismo idioma y tener o sea, no eliminar a la persona, sino utilizarla, pues ese radiólogo, en lugar de eliminarlo y decir es que esto lo va a hacer una máquina, ese no es el propósito en absoluto, simplemente utilizar toda su sabiduría para entender mejor cómo funciona la máquina y ver en qué cosas de su día a día le puede ayudar a tener, pues por ejemplo, una asistencia mejor a sus pacientes. Y poco a poco ir metiéndolo, ir entendiéndolo, pues desde que empezamos con todo esto y fuimos viendo todas estas herramientas de interpretabilidad y los propios médicos fueron viendo cómo íbamos convergiendo y cómo cada vez más la máquina miraba lo mismo que ellos miraban y cómo más, cómo no es una cosa que tú simplemente metes ahí los datos y dices, bueno, que el ordenador se ocupe. No, no funciona así. Es todo un proceso en el que todavía necesita mucho de los humanos para conseguir funcionar. Y una vez que tienes un sistema robusto, testeado, igual que con todo, igual que con cualquier cosa tecnológica, con un coche en el que nos montamos, que tiene cantidad de tecnología y de electrónica y nos fiamos completamente, ¿no? En el fondo es un poco lo mismo. Nos falta hacer en ciertos campos, como la medicina, ya digo, nos hace falta hacer clic y confiar un poco más, porque si lo pensamos en otras áreas de nuestra vida, confiamos ciegamente y no le pedimos tantas explicaciones, ¿no? Pues muchas gracias, Lara. Te agradecemos mucho que hoy hayas acercado este mundo de la inteligencia artificial al resto de los humanos, que este tipo de conceptos nos resultan tan difíciles de comprender, y creo que además te dan la enhorabuena a través del chat porque ha sido unas explicaciones clarísimas y además muy bien ilustradas, así es que gracias de nuevo y mucho éxito con todos tus proyectos. Creo que con esta pandemia hemos tenido una oportunidad fantástica también de acercar disciplinas, ¿no? Y de poner en común ese tipo de puntos de vista y de trabajos de todos, así es que no falle en el futuro, ¿no? Que continúe así. O sea, nos ha demostrado, yo creo que algo que deberíamos haber entendido ya hace tiempo con el tipo de problemas que nos esperan por delante, ¿no? De cambio climático y demás, pero esta pandemia yo creo que nos ha dado un bofetón y nos ha hecho darnos cuenta aún más de que estos problemas globales solo se solucionan con conciencia global y uniéndonos y haciendo grupos multidisciplinares y todos a una. Pues muchas gracias a todos y cerramos el ciclo el día 24 con la última de nuestras charlas, ¿de acuerdo? Así es que hasta el día 24. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.